Que se vayan, canta Willy Chirino, una de las más populares de origen cubano, y que sirve para, antes que nada, saludar a Javier Bonilla, a quien le pedimos que nos acompañe en la entrevista con Elena Larrinaga del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, porque justamente fue él, y además es una de sus experticias, no es así, la situación en Cuba. ¿Cómo anda, Javier? Buen día. Buenos días. Bueno, estamos contando los días para la marcha masiva que va a haber en todas las ciudades de Cuba el 15 de noviembre y se va a repicar en unas 74 ciudades del mundo, incluida Montevideo y todas las ciudades de Sudamérica, por lo menos de la Sudamérica democrática, porque hay algunos países que evidentemente le va a ser un poco más difícil. Pero bueno, para hablar de eso tenemos a la portavoz del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Elena Larrinaga, desde Madrid, que nos va a contar un poco cuál es la impronta de esta marcha organizada por un grupo de intelectuales, de nuevo como fueron las de noviembre pasado, Grupo Archipiélago, y cuáles son los contactos que se están haciendo en este momento para apurar la transición justamente en la comunidad económica europea y ante las internacionales de los distintos sectores políticos. Los buenos días, Elena. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días desde España y muy agradecida de que nos den voz y de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo están ustedes que están allá afuera y tan lejos esperando la marcha del 15? ¿Cómo los están recibiendo las autoridades europeas, tanto las comunitarias como las de las internacionales políticas, a las cuales hay que plantearles justamente que tiene que haber una transición en Cuba? Sí, mira, la comunidad europea está muy sensibilizada con el tema. La respuesta de Díaz-Canel a las manifestaciones del 15J, llamando a la confrontación abierta y lo que aquí en Europa se considera casi como un guerra civilismo, ha sido letal para ellos, ¿no? La decisión que se tomó por parte de los promotores, entre los que estamos, como tú bien sabes, el Consejo para la Transición, fue un poco que hay que salir como de la clandestinidad, ¿no? O sea, el 11J demostró que el pueblo cubano está desconectado del gobierno, ¿no? Todos, digamos, los ideales de la revolución han ido cayendo, no se han cumplido ninguno, incluso si uno piensa que el comunismo, el marxismo, digamos, justifica su represión o su falta de libertad con una igualdad económica para todos, tampoco se ha cumplido. O sea, ninguno de los objetivos se han cumplido. El pueblo cubano, yo creo que en gran medida gracias a las redes sociales, ha despertado y así lo demostró el 11 de julio. Entonces, el siguiente paso que se decidió fue hay que salir de la clandestinidad. Se estudió bien la Constitución cubana y hay un artículo que dice, el artículo 3, que dice que la soberanía de la República de Cuba pertenece al pueblo cubano intransferiblemente y que la puede ejercer directamente. Con lo cual, digamos, ¿qué es lo que estamos intentando demostrar? Primero, el legítimo derecho del pueblo cubano a reclamar sus propios derechos que le corresponden. Segundo, que la manifestación esta pacífica que se va a hacer se atiene a derechos, que está respaldada por la Constitución. Tercero, que la respuesta del gobierno cubano pues ha sido una respuesta absolutamente desproporcionada. Y cuarto, para evitar problemas, que hay mucha gente en Cuba y en el exilio que están, digamos, un poco preocupados por lo que el gobierno puede hacer, de incluir personas revoltosas, vamos a decirlo así, ¿no? Se ha elaborado un manual del manifestante. Lo ha dicho Taola en el sentido que se puede, sí. Sí, también ha dicho que se puede cooptar la manifestación, que se podría cooptar por parte de artistas del gobierno, digo, eso, como pasó el 27 de noviembre pasado, cuando aparecieron algunos artistas oficialistas a simular que estaban apoyando la manifestación, en realidad estaban siendo una especie de algodoncito como para decir que estaban preocupados por cosas que realmente no les importaba. Estamos hablando de Perú Gorrilla, de Silvio, ¿no? En fin. Exacto, ese riesgo se corre y se contempla, pero hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo y saber que eso está ahí y saber neutralizarlo de una manera argumental, vaya, ¿no? Que es lo que quiero decir. Nosotros lo que queremos demostrar con esta marcha es que el gobierno solamente sabe emplear la fuerza cuando desde el otro lado se emplean la razón y los argumentos, ¿no? Y esa es la gran, Elena, tú batalla, me escuchas, ¿no? te habla Nelly Pinato, diferencia. conductor también de Sí. situación. ¿Me escuchas? Dime. Sí, te escucho. Te pregunto lo siguiente, sí. Algo que se ha vendido durante décadas por la dictadura cubana es que buena parte de las penurias que pasa el pueblo cubano se debe al bloqueo
que lleva adelante Estados Unidos. ¿En realidad Cuba alguna vez sufrió un bloqueo de parte de Estados Unidos o fue uno de los tantos versos que se le vendieron especialmente a las jóvenes generaciones latinoamericanas? Sí. Para nada. Cuba comercia con más de 190 países del mundo, tiene una libertad absoluta. España es un socio importantísimo y la Unión Europea también lo hay, los fondos van y vienen. Yo creo que el problema de Cuba, como siempre, primero, que el gobierno cubano ha jugado esta retórica, ¿no? A esta retórica como equidistante, de hacer una equidistancia entre la responsabilidad de unos y de otros, no. La responsabilidad es del gobierno, o sea, el sistema económico centralizado no ha funcionó en la Unión Soviética ni en los países del este, nosotros en Europa eso lo conocemos perfectamente. Ellos no quieren cambiar tampoco el mercado, digamos, laboral y el modelo económico, porque ya sabemos que para los marxistas el cambio de modelo económico supone un cambio de modelo político. Ellos están agarrados, digamos, a su quimera, ¿no? Y bueno, y es un poco como, tú sabes, esas madres que van al colegio y dicen, ay, a mi hija le pusieron mala nota porque la profesora le tiene manía, ¿sabes? Porque la profesora es una pesada que le tiene manía a mi hija y la suspende. No, su hija ha suspendido porque no estudió la lección, ¿me entiendes? Y entonces estas personas que gobiernan Cuba no estudiaron la lección y luego yo siempre digo, mira, el gobierno cubano funciona como un maltratador. Entonces es como si yo llego a mi casa y digo, hoy no podemos comer porque tu papá se fajó con el vecino del quinto. Y mi hijo diría, bueno, pero si mi papá se fajó con el vecino del quinto y su obligación es darme de comer, que se arregle. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ellos nunca han querido aceptar ese juego. Yo creo que ellos estuvieron muy condicionados porque Cuba siempre ha sido un país con una economía extractiva, o sea, extractiva de la Unión Soviética, que claro, le pasó su factura y no le dejó y tuvo que emplear todos aquellos fondos en exportar una serie de cuestiones que todos sabemos, y luego una economía extractiva que tiene ahora con Venezuela, que es el único ingreso que tiene es la venta la venta de combustible venezolano, que ellos lo compran a un precio y lo venden a un precio superior. Y esa es la economía de Cuba. Irónicamente, esa es la economía de Cuba. Buena parte de los alimentos que hay en Cuba a disposición, y no son demasiados, pero la buena parte de proteínas es de origen estadounidense, o sea que bloqueo no hay, claro. Hay embargo, ¿no? Claro, bloqueo no hay un embargo económico por una serie de diferencias que tienen un país y otro por un problema bilateral, pero es como si nosotros hemos tenido, por ejemplo, aquí en España, un problema con Francia, con la agricultura y nos volcaban los camiones, pero es un problema bilateral entre Francia y España, cuando España entró en el mercado común, que no querían que España entrara porque suponía una competencia, pero esos son problemas bilaterales que no tienen nada que ver con el funcionamiento te pregunto si el modo de control de la dictadura cubana se dice que es tan perfecto sobre la población que prácticamente cada manzana de cada pueblo, villa o ciudad de Cuba tiene informantes del gobierno en el cual le informan sobre actividades que pueden ser sospechosas para el gobierno. ¿Esto es así? Según tengo entendido se llama Comité de Defensa de la Revolución estos organismos, ¿es cierto? Los CDR funcionan en cada cuadra y en cada edificio. O sea, el control es exhaustivo y eso es lo que le ha permitido al gobierno cubano seguir en su sitio, ¿no? Porque la inoculación del miedo es terrible y de la vigilancia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso también va a ir van perdiendo adeptos, porque es que ya te quiero decir que el país entero está ya que no da más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no da más. Y el sistema sigue funcionando igual, ellos siguen con sus mismos discursos, pero los odres nuevos no se puede poner vino viejo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque esto ya no funciona. Y por eso tienen tanto miedo, porque si ellos de verdad estuvieran seguros de lo que hacen, estuvieran tranquilos, no tendrían que haber montado todo este circo en contra de esta manifestación. Oye, deja que la gente salga y que se manifieste. ¿Qué les pasa? ¿A qué tienen miedo? Esto es lo que tenemos que analizar bien. Porque si tú estás seguro en el poder y estás convencido de que tienes el apoyo que dices, no montas este lío. Dices, porque la gente se manifieste, que salga tranquilamente en la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el pueblo cubano ya no confía en el gobierno y ellos lo saben igual que lo sabemos nosotros. Porque imagínate la información que nosotros podamos tener con todas las dificultades que tenemos, imagínate la que tienen ellos, ¿no? Y la campaña que han hecho de deslegitimación, ¿sabes? Es que ese control que ellos tienen no lo quieren perder porque tienen miedo. Esa es la realidad.
Esa es la realidad, porque hay muchas cosas ahí tapadas que algún día saldrán y van a ser muy desagradables de conocer y van a ser muy duras incluso para la gente que ha confiado en este régimen, ¿sabes? Porque ha habido mucha gente que de buena fe confió en que la revolución iba a llegar a buen puerto, y así parecía al principio, ¿no? Bueno, pero ha sido una desilusión. Se habla de que el régimen está buscando figuras vicepresidenciales para relevo de Díaz-Canel, que ya está muy débil en su inserción ante la opinión pública, y quiere extender un poco los plazos, un López Calleja por un lado, un Laje por el otro, pero yo creo que eso no va a hacer más que prolongar por semanas o meses el fin de la dictadura, ¿no? Sí. Mira, la operación Laje no ha funcionado. La operación Laje no ha funcionado, y sacarse a López Calleja de la chistera, a pesar de López Calleja que le hubiera gustado quedarse en el anonimato, porque él es un hombre que ha trabajado siempre de la cuestión económica y siempre ha sido como discreto. Sacar a López Calleja al aire significa dos cosas muy interesantes. Primero, significa que no hay repuesto. No hay repuesto en Cuba. No hay ninguna figura que pueda salir de la que se fíen. Segundo, está demostrando el nepotismo de Raúl Castro de colocar a su yerno, perdón. A su yerno, sí. Y tercera cuestión, ¿cuál es el objetivo de colocar a López Calleja, que es un tipo que se dedica a la economía, que es un tipo pragmático, que no es ideológico? Significa, estoy pensando así en alto, significa que el país va a la deriva, que va y que no tiene salida, y que hace falta un negociador que sepa negociar y hablar, Pues yo ahí lo dejo. Los informes te dicen que el gobierno no tiene más que, como dicen ellos, chavitos para aguantar 6 meses, y que la cosa no tiene salida. O sea, la apertura del turismo va a ser catastrófica también. Allí no hay solución posible, no la hay. No la tiene. Sé que es una pregunta muy amplia, Elena, pero cuando caiga el régimen, ¿cuáles crees tú, a partir de tu condición de cubana y tu experiencia, que serán los mayores desafíos del nuevo gobierno? Sin duda que va a haber una fractura enorme en la sociedad cubana entre los colaboradores, los alcahuetes, los que están beneficiados con el actual régimen, y aquellos que bien o mal quieren otra cosa diferente para Cuba. Pues mira, yo vengo ahora, he estado en Praga y he estado con personas que hicieron la transición en Checoslovaquia, la actual República Checa, y me ha parecido una cosa muy muy interesante. El otro día, yo no sé si ustedes vieron, que el propio gobierno cubano comparó a Junior con Havel, ¿no? Que Havel decía, ¿ahora qué hacemos? La primera discusión que tuvo Havel con sus colegas, digamos, los que estaban con él, fue si iban a bloquear la participación del Partido Comunista en la política. Y Havel contestó una cosa muy inteligente, le dijo: nosotros no vamos a excluir a nadie, nosotros vamos a dar la batalla de las ideas. Y eso es lo que hay que hacer en Cuba. No excluir a nadie, que la gente acepte las nuevas condiciones y que todo el mundo concurra. Y ya está. Hoy el Partido Comunista ha tenido escaño en Chequia durante 32 años, y hace 15 días, las últimas elecciones, fue la primera vez que no consiguió grupo político. Esto es una cuestión, lo que yo quiero decir con esto, que esto no es una cuestión contra la gente que cree en la revolución. Cada persona puede creer en lo que quiera, eso es lo que nosotros queremos. Ahora hay que tenerse a un respeto mutuo, y hay que tenerse a unas leyes y a unos principios democráticos y a un criterio democrático, y luego cada uno que concurra con sus ideas y punto, y se acabó y nada más. Y luego habrá que redefinir las funciones del ejército, como se ha hecho en otros países. Mira, yo vivo en un país como España, que hizo su reciclaje y ha funcionado perfectamente bien. Ahora tiene que haber una voluntad política por todas las partes, de entender que la revolución, que el país es de todos, y que entender que aquí todo el mundo tiene que redefinir sus posiciones, sus gestiones y su hacer, ¿no? Y su manera de hacer. Y eso es lo más importante. El día que se dé ese paso, que las personas que están allí entiendan que esta oferta de la transición es una oferta real, que ha sido exitosa en muchos países, en América Latina, en muchos sitios. ¿Que habrá problemas? Claro. ¿Que habrá gente que quiera tener una posición más radical? Por supuesto que habrá, pero que debemos de marcar un camino institucional de reconciliación nacional y de respeto mutuo. Eso es lo que nosotros queremos conseguir, de la ley a la ley. Que no queremos un caos, no queremos de gobierno para la nación. Nosotros estamos trabajando para todos los cubanos estén donde estén, no importa, pero y el país es de todos, y ahí es donde tenemos que ir. Y quien no quiera y que se quiera radicalizar y quien quiera, en fin, seguir con sus postulados y saltarse pues esas personas se tendrán que alejar.
Esas personas se tendrán que echar a un lado y bueno, no tendrán cabida. Una pregunta antipática. ¿Existe la posibilidad de que la protesta en Cuba se transforme, se institucionalice y se transforme en una especie de Venezuela en que todo el mundo protesta, pero la situación no se resuelve desde hace años y Maduro sigue, protestas van, protestas bien y Maduro sigue ahí? O quien sea, ¿puede ser que pase lo mismo en Cuba o la transición se va a acelerar por otros motivos? Yo creo que la idea del gobierno es esa. La idea del gobierno es mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa, porque como usted dice bien, ellos tienen el ejemplo de Venezuela. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia. Cuba es un país más chiquito, no tiene los recursos que tiene Venezuela, y es más complicado mantener eso, porque mantener, digamos, a una élite, como se ha mantenido en Venezuela, bien engrasada, me refiero, bien engrasada, porque en Venezuela hay mucho, en Cuba es más difícil, ¿no? Date cuenta que Cuba vive prácticamente de Venezuela, o sea, no tiene recursos propios como para manejar todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que el pueblo venezolano es un pueblo diferente al pueblo cubano, ¿no? Yo creo que el pueblo cubano es un pueblo en general con otra sensibilidad. Ahora, ahí, qué duda cabe, que quien tiene un papel enorme que jugar es la comunidad internacional. Enorme. Ellos tienen que entender, que es lo que nosotros explicamos en todas partes, la auténtica naturaleza del sistema, la auténtica naturaleza del régimen y hacia dónde vamos a ir y hacia dónde vamos a llegar y que nosotros tampoco lo queremos. Esto no lo quiere nadie. Y entonces ahí la comunidad internacional tiene mucha presión que hacer. Por eso nosotros hacemos mucha presión en Europa. Las internacionales, porque es muy distinto hablar con una internacional liberal o conservadora que te va a entender que con el ala izquierda de la internacional socialista, digamos, ¿no? ¿Cómo reacciona la partidaria? Claro, mira, en Europa tenemos, en la internacional socialista tenemos una gente muy buena y gente muy radical, como hay también en la derecha, ¿no? Gente muy buena y gente muy radical. Entonces lo que hay que hacer valer, yo lo que nosotros hacemos valer siempre es, digamos, señores, ustedes defienden una socialdemocracia, está perfecto. No se alineen con estos regímenes que es malo para ustedes alinearse con esto. O sea, es negativo, es muy negativo porque están dando una imagen. Y en Europa y en España hay socialistas, por ejemplo, yo tengo un socialista que es un gran amigo en Bruselas, que por supuesto que firmó todas las resoluciones que se han hecho en el Parlamento Europeo en defensa de los ciudadanos cubanos, criminalizando, o sea, la actuación del gobierno. Hay muchos socialistas ahí. Lo que pasa es que también hay de los otros. Y lo que hay que hacer ahí, que es lo que estamos intentando hacer, y iremos ahora dentro de unos días para allá otra vez, es, digamos, unificar. Dentro del Consejo nosotros tenemos personas que pertenecen a la democracia cristiana, que pertenecen a la internacional socialista, que pertenecen a los liberales. ¿Qué quiero decir? O sea, hemos procurado hacer una cosa abierta, porque hay que hacer un modelo económico que sirva para todos, hay que hacer un modelo social que sirva para todos, hay que hacer una ley de educación abierta, que esté todo el mundo dentro. Dime. Lamentablemente estamos en hora de culminar la entrevista. Es impresionante la cantidad de mensajes de uruguayos apoyando la pelea de ustedes por lograr la libertad y la democracia en ese hermoso país que es Cuba. Te deseamos la mayor de la suerte y, por supuesto, aquí en Estado de Situación tienes un programa amigo cada vez que quieras difundir para muchos cubanos que viven aquí en nuestro país y que seguramente también el 15 se van a manifestar en las calles de Montevideo. Te mando un abrazo y te deseo mucha suerte. Un abrazo grande para ustedes y muchas gracias. Y un abrazo, Javier. Muchas gracias. Otro. Elena Larrinaga, del Consejo Democrático para la Transición en Cuba, estuvo aquí en Estado de Situación.